El día de hoy quiero darle la bienvenida a todos los que nos visitan por primera vez. Si usted nos está visitando, bienvenido a Iglesia Victory. Mi nombre es Saúl Gómez, yo soy el pastor de esta hermosa iglesia. Y una de las razones por la cual venimos a la iglesia es porque algunos vienen por cultura, porque así nos enseñaron. Otros vienen porque saben que la solución se encuentra en Jesús. Y muchos de esa razón por la cual venimos es por la fe que tenemos. La fe que tenemos en venir y saber que hay un poder mayor que el mío, que tiene la capacidad de ayudarme, de sostenerme, de darme la solución. Y en Iglesia Victory tenemos un lema que es, queremos que sea este tu lugar donde tu fe se convierte en una vida de victoria. Donde tu fe no solamente sigue siendo fe, sino que la Biblia dice que la fe nos va a llevar a tener victoria. Y queremos que tú tengas victoria. Victoria en tu familia, victoria en tus negocios, victorias en tus problemas, victorias en tus situaciones, victorias en tu salvación, en la eternidad. Y por eso es que queremos y estamos aquí como iglesia para que tu fe se convierta en un lugar de victoria. ¿Cuántos quieren tener victoria en su familia? ¿Cuántos quieren tener victoria en sus bancos, sus cuentas de bancos? ¿Cuántos quieren tener victoria en sus papeles? ¿Cuántos quieren tener victoria en un güero con ojos azules? Las casadas no digan amén. Y esa es la razón por la cual estamos aquí, porque queremos y sabemos que nuestra victoria se encuentra solamente en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hemos estado llevando a cabo una serie que se llama El antes y después. ¿Y cómo es que hemos estado mirando que el antes y después, desde que murió nuestro Señor Jesucristo y resucita? Y hemos estado mirando los eventos que han estado pasando desde antes de que muriera hasta el punto que murió y después de que muere. Desde el momento que Pedro lo niega y luego lo llevan a la cruz y lo crucifican y luego lo llevan a la tumba, y al tercer día las mujeres están buscando y preguntan quién va a mover la piedra, y se dan cuenta que la piedra está movida. Y Jesús se les presenta a los discípulos y les da las señales. Y luego Tomás tiene la duda de que Jesús no está resucitado y dice: si no tocare mi dedo sobre su llaga. Y Jesús, como es un Dios que siempre responde a nuestras dudas, se presenta a Tomás y le dice: mira, Tomás, toca mi llaga, toca la cicatriz. Y luego se presenta a los discípulos, comienza a platicar con ellos, vuelve a ver a Pedro después de que lo había negado, y comienza Jesús a tener 40 días con los discípulos, platicando con ellos, dándole los secretos y el seguimiento de lo que seguía después de su muerte y su resurrección. Y hemos estado hablando de todas esas historias, cómo la resurrección de Cristo lo cambia todo. Dice Pablo que si Jesús no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe. Es tan importante la resurrección porque ahí no solamente le da el cumplimiento de la profecía, pero también le da el poder a Cristo de ser quien era. De decir, porque Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero ¿cómo puede ser cierto si Él no lo hace? Bueno, ahora que lo dice y ahora que lo hizo, ahora Él tiene todo poder y dice: hey, ahora sí, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y antes de irse, le da un mandato a sus discípulos y les dice: toda potestad me es dada en el cielo, por tanto, ir. Y qué hermoso es que comenzamos a mirar que la resurrección le da un antes y un después. La razón que estamos en el 2026 es precisamente porque en el año 0 fue cuando Jesucristo resucitó y pasaron 2026 años después de la muerte de Cristo. Entonces es una grande declaración de un antes y un después. Y hoy estamos en nuestro último capítulo, nuestro último domingo, hablando de esta serie.
de el antes y después. Y vamos a estar enfocándonos en el libro de los Hechos. Comenzamos en Mateo capítulo 27, nos fuimos a Mateo capítulo 28. La semana pasada estuvimos en Hechos capítulo 1 y el hermano Alfredo estuvo en el capítulo 2. Y ahora vamos a estar mirando cómo Jesús ya descendió y ascendió al cielo y los discípulos comienzan a llevar a cabo lo que Jesús les dijo que tenían que hacer. Y ahora Jesús ya ascendió al cielo y comienza algo impresionante. Algo que ni los discípulos imaginaban que iba a pasar. Comienza más que un evento, comienza un movimiento. Inicia el movimiento de la iglesia. Digan conmigo, iglesia. Porque Jesús no solamente quería hacer una resurrección y quería sanar a las personas. Él quería tener un grupo, un grupo de personas que testificaran de su poder y de su transformación. Y que dijeran, yo soy testigo y seguidor de Cristo. Y entonces Jesús les dice a los discípulos, no se vayan hasta que venga el Espíritu Santo, porque ustedes van a hacer algo que no pueden hacer con sus propias fuerzas. Y lo que los discípulos no sabían es que ellos iban a hacer el movimiento de la iglesia. Lo que tú y yo somos ahorita y estamos aquí ahorita, los discípulos comenzaron ese movimiento. ¿Y por qué lo comenzaron? Porque era un mandato que Jesús les estaba diciendo que hicieran. Mira lo que dice Mateo 28, 18. Dice, entonces Jesús se acercó y les dijo, ya Jesús había resucitado, ya Jesús ya se estaba presentando, ya se estaba despidiendo, y le dice, Jesús se acercó y les dijo, Dios me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he dicho y mandado. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días de nuestra vida, hasta el fin del mundo. Ahora, la iglesia no es una organización, no es una denominación, no es un grupo de celebración. La iglesia es un movimiento. Es algo que Cristo quería hacer para que por medio de la iglesia fueran más seguidores y alcanzara más personas. Y ahora, ya que se están juntando los discípulos, dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, van a cumplir la misión. ¿Y cuál es la misión? De ir y predicar el evangelio. Porque Jesús tenía toda autoridad y Él se les había otorgado. Por lo tanto, les dijo, vayan y hagan discípulos, seguidores de mí. Y entonces, los discípulos están, ¿y ahora cómo lo vamos a hacer? ¿Quién va a continuar la misión? ¿Quién anunciará el evangelio? ¿Quién hará discípulos? ¿Quién llevará la esperanza a un mundo roto? Algunos años atrás fuimos a un país que se llama Cuba. Y Cuba está hermoso. Fuimos a una obra misionera y estando en Cuba mirábamos muchos edificios que estaban como a la mitad. Y yo preguntándole a uno de los pastores que estaba con nosotros, me dice, le digo, oye, ¿qué es eso? Se miraba que iba a ser un edificio grande, pero estaba como a la mitad, no estaba terminado. Y me dice el pastor, me dice, ese era el sueño de uno de los primeros misioneros que llegó a Cuba en 1800 o 1700 y pico. Me dice, pero era una visión que él tenía. Le digo, ¿y por qué quedó ahí? Me dijo, porque nadie la continuó. Era la visión de él, inició esta visión, pero quedó a la mitad. ¿Alguna vez usted ha dejado algo a la mitad? ¿Alguna vez ha cocinado y lo ha cocinado a la mitad? ¿Alguna vez ha lavado la ropa y se le ha olvidado secarla? Algunos huelen como a cedo. ¿Sí ha olido la ropa cuando la deja y dijo, híjole, y todo el mundo se atreve a meterla a la secadora y huele como zorrillo mal lavado? Porque lo dejó a la mitad, porque tenía una visión de hacerlo, pero no lo continuó.
El pastor que vivía en Cuba tenía una visión de iniciar una iglesia, pero su visión quedó con él. Quedó a la mitad. Ya los demás no aceptaron ni abrazaron la visión. Entonces había ladrillo, pero no terminaron el techo. Y Jesús tenía una visión y una misión para el mundo, de que nadie se pierda, más que todos lleguen a un fiel arrepentimiento. Y entonces, ¿cómo le va a hacer para que se termine la visión y la misión de Cristo? Bueno, lo hace a través ¿de qué? La iglesia. ¿Digan conmigo? Después de lo hace a través de la iglesia. Porque Jesús no quería dejar algo a medias. Y comienzan los discípulos a llevar a cabo la visión y la misión que Cristo tenía para el mundo. De que nadie se pierda. Que nadie se pierda. Y después de 2000 años, seguimos siendo parte de un movimiento. Quiere decir que las paredes no están a la mitad. Dios ha alcanzado personas como usted y como yo para seguir agregándole y añadiendo a la iglesia. Porque la iglesia no son las 4 paredes. La iglesia son aquellos que reciben a Cristo, aceptan a Cristo y siguen a Cristo. Y son parte ahora de la familia de Cristo que se llama la iglesia. ¿Cuántos son parte de la iglesia? Así es. Y muchos tenemos el concepto que la iglesia es 4 paredes con una cruz arriba y que eso es una iglesia. No, la iglesia es aquel que sigue la cabeza que es Cristo. La Biblia dice que el cuerpo de Cristo es la iglesia y la cabeza de ese cuerpo se llama Cristo. Y qué importante es saber que Cristo tenía un sueño, una visión, pero no se quedaron a la mitad. Él sigue construyendo la iglesia, sigue agregándole ladrillo tras ladrillo. La iglesia es el plan de Dios para ver la obra maestra realizada y es alcanzar al mundo. Mira lo que dice Hechos capítulo 2 y en esto nos vamos a estar basando porque los discípulos ya no estaban con Jesús, pero ya estaban llenos del Espíritu Santo y sabían que Dios quería hacer algo, tenían que cumplir la misión. Y entonces Pedro se levanta y comienza a predicar uno de los sermones más grandes, con más efecto. Y mira lo que dice Hechos 2. Entonces, que todo Israel sepa que el hombre que mataron en la cruz, Dios lo convirtió en Señor y Mesías. Y al escuchar esto, todos se conmovieron profundamente y les preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos de hacer? Y Pedro les dijo: cambien su manera de pensar y de vivir y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Así Dios les perdonará sus pecados y recibirán el Espíritu Santo como regalo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos, para todos los que están lejos, es decir, para todos los que el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y Pedro les advirtió de muchas maneras y les pidió con insistencia: sálvense de esta generación perversa. Entonces los que hicieron caso a su mensaje fueron bautizados. Ese día se unieron al grupo de creyentes más de 3,000 personas. Ellos estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban y compartían lo que tenían, comían y oraban juntos. ¡Qué impresionante! Pedro comienza a predicar porque ese fue el mandato de Dios a Pedro. Oye, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y luego Pedro le niega y luego Jesús le vuelve a reafirmar y le dice: oye, Pedro, apacienta mis ovejas. Y no estaba hablando de ovejas, estaba hablando de aquellos que seguían al buen pastor. Y la iglesia nunca fue una idea de hombres, siempre fue la idea de Dios para cumplir y terminar su plan perfecto. ¿Por qué fue idea de Dios? Porque Él dijo en Mateo capítulo 16, versículo 18: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No dijo una organización, no dijo un ministerio, no dijo una estructura, no dijo un canal de YouTube, dijo mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Desde el principio decidió usar personas comunes para llevar un mensaje extraordinario.
La iglesia no es un plan B. No hay otro plan. El plan de Dios es salvación a través de la iglesia. Y que las personas se salven y se unan a la iglesia, al cuerpo general. La iglesia es un vehículo escogido por Dios para llevar el evangelio al mundo. Mira lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio ¿de quién? Y estamos hablando no de un templo, estamos hablando de todos los creyentes que son parte del cuerpo de Cristo. Sabemos que la iglesia Dios no está solamente aquí en esta iglesia, hay muchas iglesias que forman el cuerpo de Cristo. Y Dios escogió a revelar su gloria a través de su iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 22 dice, Dios puso todo bajo sus pies y lo nombró como cabeza de todo para bien de la iglesia, la cual es su cuerpo, Cristo, quien llena todo, en todo momento, llena la iglesia con su presencia. Cristo está diciendo, oye, ustedes ya no son personas individuales que creen en una fe, ahora ustedes son parte de un grupo. Hay muchas personas que son creyentes, pero son creyentes extranjeros, que andan con las maletas de iglesia en iglesia porque no tienen un lugar donde ellos pueden establecerse y llamar un lugar iglesia. Son vagamundos espirituales, con maletas cargando de lugar en lugar, cuando Dios los llamó a establecerse parte de un movimiento llamado iglesia. Iglesia. No hay mayor privilegio. La iglesia no es un movimiento, no es un evento que pasa todos los domingos, no, es un movimiento que cada día que usted sale de aquí de estas puertas, usted está representando la iglesia, el movimiento de Cristo, la idea y la misión de Jesús. Por eso Hechos capítulo 2, versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra clave es que perseveraban. No era una emoción de un día al otro, no era un servicio especial, no era un evento de un fin de semana, era una forma de vivir. La iglesia primitiva entendía que seguir a Jesús era algo que se vivía todos los días. Vivimos en una cultura de eventos, pero Dios está construyendo un movimiento que lleva transformación, un movimiento que transforma generaciones, un movimiento que produce más que una emoción, produce una transformación, un cambio genuino. Entonces, en la iglesia que inició Pedro y los discípulos, ¿qué era lo que construía esa iglesia? ¿Qué hacían ellos? Bueno, la Biblia dice que hacían 4 cosas. Perseveraban en la doctrina, quiere decir que estudiaban la palabra de Dios. La palabra de Dios era su guía. Si usted va a una iglesia y la palabra de Dios no es su guía, entonces esa no es una iglesia que usted debe de estar asistiendo. La palabra de Dios es la lámpara a nuestros pies. Dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Usted tiene que reunirse, ser parte de una iglesia donde perseveran la palabra de Dios, la doctrina de Dios, las enseñanzas de Jesús. Número 2, algo que hacían los discípulos cuando inició la iglesia, era la comunión. La palabra comunión es tener una común misión y algo que los une. Común unión. Hay algo que los une. Tienen algo en común, que viven una vida en unión. Y somos tan diferentes. Cada quien tiene sus diferentes gustos y sus diferentes lugares de donde son. Algunos de Centroamérica, Suramérica, México, Estados Unidos. Pero nuestro común denominador no son nuestros gustos, es Jesús. Es lo que nos une. Y si usted y yo estamos aquí es por Jesús.
Y si somos iglesia, no es por lo que creemos que somos buenos o por lo que tenemos gustos, es porque Jesús ha decidido unirnos parte de su iglesia. Nuestro común denominador es Jesús. Caminaban juntos, unían sus vidas para vivir en unidad. Por eso tratamos de hacer diferentes eventos para construir esa comunidad. Para que usted sea parte y cuando tenga problemas pueda tener a alguien que le pueda compartir la fe. Número 3, la tercera cosa que hacían los discípulos al inicio de la iglesia primitiva, partían el pan, compartían el pan. Algunos dicen que cuando decía que compartían el pan es que celebraban las conmemoraciones de Cristo en la Santa Cena y repartían el pan. Y reconocían que Jesús era el centro. Otros estudiadores dicen que cuando compartían el pan es que ellos invitaban a personas para sentarse y vivir juntos y convivir y poder dar a los que estaban necesitados. Y la cuarta cosa que hacían los discípulos, que eran parte de las columnas de la iglesia, era la oración. Se juntaban no solamente para comer, se juntaban no solamente para convivir, se juntaban no solamente para leer la Biblia, se juntaban para orar, porque sabían que su dependencia no era de acuerdo a sus habilidades, era de acuerdo al Espíritu Santo. Y hemos estado olvidando la necesidad de orar. Le hemos puesto como en el back burner, como atrás en la estufa donde casi nada se cocina, como que en el olvido, en el closet donde lo guardamos. Pero la oración debe ser el vehículo que nos mueve porque en la oración tenemos conexión con Dios. En la oración podemos saber que Dios está con nosotros y no solamente le hablamos a Dios, pero Dios nos habla a nosotros y nos pone su espíritu en nuestras vidas, nos dirige de acuerdo a la oración. Una iglesia fuerte no se construye en entretenimiento, se construye en estas 4 columnas, en perseverar la doctrina, en estar seguros de que hay comunión, en saber que estamos compartiendo el pan y dando al necesitado, pero también reconociendo que Cristo es el pan verdadero. Y en saber que en nuestras relaciones podemos conectarnos con Dios a través de la oración. Mira, me encanta lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ahora, no vamos a tener en común todas las cosas nosotros, pero al menos lo esencial debe de traer unidad. En los puntos que la Biblia no se debate, debemos de tener unidad. Hay unidad en lo esencial. Dice la Biblia, en la unidad esencial. Entonces yo tengo que tener unidad. Tengo que saber que lo que me une es Cristo. Juan capítulo 13, versículo 35 dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. La iglesia está hecha no para condenar, sino para amar y alcanzar. En 2 Corintios, Pablo escribe y comienza a hablarle y les dice, somos embajadores de Cristo, como si Cristo rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Ese es el mensaje de la iglesia. No condena, no juicio, no, sino Dios quiere reconciliarse con nosotros. Y muchas veces hemos malentendido el concepto de la iglesia, que la iglesia es para reunirnos solamente. La iglesia es para dar testimonio de que Cristo todavía está transformando y reconciliando personas. El Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Lo más hermoso que del plan de Dios, de la misión de Dios, del proyecto de Dios, es que tú eres parte de ello. Tú formas parte de la iglesia. Tú eres parte de la iglesia. Tú eres parte de la construcción que Dios está haciendo.
Y me encanta porque el Señor sigue añadiendo cada día a la iglesia los que deben de ser salvos. Y yo creo que la mayoría de las personas que vienen a la iglesia es porque alguien los invitó, pero Dios ya estaba trabajando con ellos anteriormente. Dios ya estaba picándole las costillas. Dios ya estaba tratando con sus vidas. Qué importante saber que la misión de Cristo no se ha terminado. Que la misión de Cristo sigue activa. Y que la misión de Cristo es que nadie se pierda, mas que todos lleguen a un fiel arrepentimiento. Yo soy parte de la iglesia. Yo formo parte del plan de Dios. Hechos capítulo 2 no termina allí. Seguimos siendo hechos. Seguimos siendo esa iglesia que sigue construyendo, que sigue edificando, que sigue hablando. Y por eso me encanta Hechos 2:47. El Señor añadía cada día a los que tenían que ser salvos. Cada día. Y muchas veces venimos como una idea de una cultura donde nos implementaron y nuestros padres nos pusieron. Pero esta es la idea de Dios. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Era idea de Dios. Dios sabía que esta era la forma como Él iba a construir y terminar su obra maestra. Pero no lo podemos hacer solos. No podemos solamente venir y ser cristianos individualistas. Creo en mi fe, yo por mi parte, tú por la tuya, cada quien que se ayude. Como dijo un viejito, aleluya, y cada quien con la suya. ¿Cuál es mi responsabilidad como parte de la iglesia? ¿Cuál es mi responsabilidad como parte de la misión y la visión de Cristo? ¿Qué debo yo de hacer si soy parte de la iglesia? ¿Cuáles son mis responsabilidades? Porque ya no soy solamente un creyente pasajero, un creyente, un cristiano extranjero, viajero. Soy un miembro del cuerpo de Cristo. Estoy como amarrado al cuerpo de Cristo. Por eso la Biblia siempre se refiere al cuerpo, a la iglesia como miembros, porque el miembro tiene una importancia en el cuerpo. Para llevar a cabo el día al día, yo necesito mi mano, necesito mis ojos, necesito mis oídos, necesito mis pies, necesito mis manos, necesito todo. Hasta mi pancita tan hermosa la necesito. ¿Cuáles son las responsabilidades? Número 1, no es permanecer en la iglesia. Hay muchos que son fieles a la iglesia. No, la iglesia no es la salvación. Cristo es la salvación. Permanecer conectados a Cristo. No promovemos una institución, promovemos a Cristo. Cristo es la solución, Cristo es la salvación, Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al cielo si no es por medio de Cristo. Y Juan capítulo 15 versículo 5 dijo: separados de mí nada podéis hacer. La iglesia solamente es el grupo que Cristo salvó, pero Cristo tiene que seguir siendo mi objetivo a alcanzar. No es la iglesia. Si usted viene todos los domingos pero no tiene a Cristo, de nada lo sirve. Tiene que tener a Cristo como su objetivo principal para permanecer en la iglesia, para ser parte de la iglesia. Número 2, el objetivo de la iglesia es que usted tiene que crecer espiritualmente. De nada gana recibir a Cristo y recibirlo en su corazón si no deja que Cristo haga una transformación en su vida. Tenemos que crecer. Hasta nuestros niños, cuando se comportan como niños y tienen 18, 20 años y todavía no tienden la cama y mamá, lávame la ropa, crece. Entonces, si es un aspecto natural, también debe ser un aspecto espiritual, que todo cristiano que ha recibido a Cristo, que cree en Cristo, debe de crecer espiritualmente.
mente. Pablo dijo, ya no tomen leche como niños espirituales, coman comida, actívense, hagan algo, muévanse. Mi papá le odiaba que nosotros nos levantáramos a las 12 de la tarde cuando estábamos en vacaciones. Y le decían, y nos decía, ¿qué están haciendo? Levántese, güey. Porque él quería que mi responsabilidad como un adulto se activara y ya no viviera como un niño. Y hay muchos cristianos espirituales que reciben a Cristo, pero siguen viviendo una vida como si Cristo no estuviera en sus vidas. Debe de haber una transformación. Y el objetivo de la iglesia es crecer espiritualmente. Número 3, el objetivo de la iglesia y la responsabilidad de la iglesia es vivir en comunidad. Dime, ¿con quién te juntas? Si yo no vivo con personas y tengo comunión con otros que creen igual que yo, cuando menos pienso, en vez de compartirme la Biblia, me van a compartir una chela. Y voy a tener malas influencias. Me van a pervertir a vivir una vida como antes, cuando Dios me sacó de allá. No me llamó para creer y seguir viviendo como vivía. Me llamó para hacer la luz en medio de las tinieblas. Ahora, ¿cuál es mi responsabilidad en parte de la iglesia? Es servir con mis habilidades y con mis dones. Si yo ya soy miembro del cuerpo de Cristo, por eso es importante participar en una iglesia local, porque en tu iglesia local es donde tú puedes servir con tus dones. Su número 4 es servir con mis dones. Dios me llamó no solamente para creer en Él, para seguirlo a Él. Me llamó también para poder servir y dar lo que Dios me ha dado a mí. Dar de gracia lo que de gracia ha recibido. Entonces, ese es el plan de Dios y esa es mi responsabilidad. Ser parte de una comunidad donde yo pueda compartir, pero también servir con mis habilidades y dones. Si yo sé cantar, hay que cantar. Si yo sé cocinar, invíteme. Pero hay que hacer y servir y usar nuestros dones. Número 5, participar en la misión. Y la misión de Cristo es que nadie se pierda. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. La misión de Cristo es que su templo, su iglesia siga construyéndose, que no quede a medias. Es tan importante entender que Cristo murió y pagó un precio para que Él viera la visión terminada. Hace unos años atrás, la esposa de Walt Disney estaba presentando un proyecto y estaban abriendo lo que era Disney World. Y entonces le llega el reportero a la esposa de Disney y le dice: oye, qué bonito hubiera sido que Walt Disney, que el creador de la visión, pudiera haber visto todo esto. Y él dice: él lo vio, por eso lo escribió. Pero lo más bonito no es lo que vio, es que pudimos cumplir lo que él vio. Pudimos cumplir el sueño que él tenía. Y después de muchos años se construyó el reinado de Walt Disney, de Disney World y de todo lo que Disney está en diferentes países, en Orlando y en Los Ángeles. Y usted puede ver que la visión y la misión que tenía un hombre no quedó solamente en una idea. Cristo es la idea que él tenía de que la iglesia representara su cuerpo, y ahora la está viendo construirse, pero depende de nosotros terminar la obra maestra de Cristo, que es la iglesia. Que cuando Él venga, dice la Biblia, que Él va a recoger a su iglesia, a su novia, a su amada, a todos aquellos que hemos creído que Él es nuestro Señor, nuestro novio, nuestro amado.
¿Cuál es mi responsabilidad? Creer en Cristo, permanecer en Él, tener una comunión, servir con mis dones y talentos y seguir cumpliendo y construyendo la misión. Por eso Pablo describe que somos ladrillos construyendo esa misión, ese plan, ese proyecto, para que cuando Cristo venga, Él halle una iglesia hermosa, grande, preciosa, y pueda decir: tu obra no se terminó, fuimos parte de la obra maestra, parte de tu plan. Yo le voy a pedir que usted se ponga de pie. Algo que pasa en la iglesia es que dice la Biblia que en la iglesia donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio de nosotros. La iglesia no solamente es el lugar donde usted escucha la palabra de Dios, pero es un lugar donde usted permanece y es parte de un movimiento más grande. Pero parte de que cuando usted se une, hay algo especial que pasa, y es que la presencia de Dios se vuelve palpable, porque donde hay 2 o 3 en mi nombre, Él está en medio. Yo no sé cuál sea su necesidad, pero aquí hay una iglesia que puede orar por usted, y dice la Biblia que el que creyere en mi nombre echará fuera demonios, sanará a los enfermos, les picará cosa mortífera y no les hará daño. Y yo no sé usted, pero yo sigo creyendo en su palabra. Sigo creyendo que hay milagros que hacer, que hay sanidades que hacer. Y si usted está pasando por una enfermedad, si usted está pasando por algún momento difícil, si usted necesita oración, la iglesia está aquí para unirse y que la presencia de Dios se manifieste en su vida y haga lo que Dios solamente puede hacer. Puede cerrar sus ojos, y si usted necesita oración, necesita un milagro, si su hermano o hermana, si su familiar está enfermo, si usted está pasando por algo, créale y pase y diga: sí, amén, yo sé que tu palabra todavía existe y se llevará efectiva en mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, el día de hoy te damos gracias porque tu misión no se ha acabado, tu iglesia no se ha terminado, la obra maestra no ha terminado. Somos parte de tu iglesia, somos tu iglesia. Y el día de hoy, Señor, yo te pido que tú vayas compungiendo en mi corazón la necesidad de unirme y armar fuerzas para que tu iglesia siga creciendo y tu misión siga expandiéndose. Soy la iglesia, y la misión es que nadie se pierda. Tal vez si yo he perdido esa misión, si yo he olvidado esa misión, vuelve a reactivarla en el nombre de Jesús. Señor, si hay alguna necesidad, si hay alguien que está pasando por algún problema, tú nos has unido en la iglesia para que en el medio del cuerpo haya sanidad. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Cualquiera persona que está enferma, declaramos sanidad. Sanidad sobre mi cuñada que está en México, Señor. Declaramos sanidad sobre su cuerpo. Declaramos sanidad sobre cualquier persona que está pasando por alguna crisis. Declaramos libertad por aquel que está pasando por algún problema, por algún divorcio, por alguna separación. Señor, declaramos que tú estás en medio todavía obrando y que tú vas a terminar la buena obra que tú has empezado en el nombre de Jesús.